Buenas noches, licenciado. Nosotros somos el grupo número 19. Nos tocó el análisis de la sentencia de apelación de amparo con el número de sentencia 181-2019, con el número de expediente 1074-2013-00367, con los integrantes como jueza a la compañera Cintia Melissa Nuila Juárez, con el número de clave 73, al compañero Kevin Alexander Cal Molina como fiscal del Ministerio Público, con la clave 74, a mi persona Helen Dulce Marilis Baides Pérez con clave 75 como abogada defensora, y el compañero Jorge Humberto Tello Nufio con clave 76 como abogado querellante. Presentando el análisis de fallo de la Corte de Constitucionalidad en materia procesal penal, como órgano jurisdiccional está el juez octavo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Delitos Económicos, el agraviado querellante adhesivo, la Superintendencia de Administración Tributaria, a través de su mandante especial, con representación el licenciado Germán Nicolás Yunay García. Al abogado tenemos al agente fiscal Eric Enrique Galindo Mendoza y el licenciado Germán Nicolás Yunay García. Al sindicado tenemos al señor Sergio Rodrigo Díaz Valladares, y como defensor privado a los abogados Berta Julia Morales Bustamante de López y Omar Augusto Contreras. El autoprocesamiento y autoapertura con fecha que no indica, tenemos el delito de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria. El auto de medida de coerción, la medida sustitutiva con fecha 1 de marzo del 2017, que fue por una caución económica de 1 millón de quetzales. El resumen de la conducta humana delictiva, los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria, los cuales protegen el bien jurídico de la economía nacional y el comercio. Etapa en la que se dictó la resolución fue en la etapa preparatoria, y la resolución fue el 1 de marzo del 2017 con un auto y no indica parte resolutiva. Buenas noches. Continuando con el cuadro, en lo que compete a recurso, el recurrente es la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio Público. La resolución impugnada o resumen de los argumentos y petición. La Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio Público apelaron la decisión anterior ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, el cual declaró con lugar el recurso interpuesto al considerar que el citado juez no se llegó a percatar del perjuicio económico ocasionado al Estado, el movimiento migratorio del procesado, el peligro de fuga y obstrucción de la averiguación de la verdad que suponía su situación jurídica. En este caso no indica la fecha de la resolución. El órgano jurisdiccional que resolvió es la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. El resumen de la fundamentación de la resolución. La sala, al resolver, declaró que el juzgador de primera instancia no se percató del perjuicio económico ocasionado al Estado, el peligro de fuga y obstrucción de la averiguación de la verdad, revocando la resolución en primera instancia con relación a la medida sustitutiva que, para que se emita una resolución de prisión preventiva. La resolución
Es con fecha 24 de marzo del 2017, emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que declaró con lugar los recursos de apelación interpuestos por la Superintendencia Administrativa Tributaria y el Ministerio Público, otorgando la medida sustitutiva del pago de caución económica por 1 millón de quetzales a favor del señor Sergio Rodrigo Díaz Valladares por el delito que se señala de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria. Siguiendo con el cuadro, iniciamos con el amparo interpuesto en primera instancia. Este fue interpuesto en la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y antejuicio. El amparo fue interpuesto en la fecha 18 de abril de 2017. Producción del acto reclamado. La Superintendencia de Administración Tributaria realizó verificación de cumplimiento de las obligaciones tributarias de la entidad Vacaciones Centroamericanas, Sociedad Anónima, y determinó la posible comisión de ilícitos de carácter fiscal, por lo que presentó denuncia ante el juez octavo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala. Y este ligó a proceso penal al representante legal de la referida entidad mercantil, Sergio Rodrigo Díaz Valladares, por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria. A este se le concedió la medida sustitutiva de pago de caución económica por 1 millón de quetzales. La Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio Público apelaron la decisión anterior ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Esta autoridad declaró con lugar el recurso interpuesto al considerar que el citado juzgador no se percató del perjuicio económico ocasionado al Estado, el movimiento migratorio del procesado, el peligro de fuga y obstrucción de la averiguación de la verdad que suponía su situación jurídica. El acto reclamado es la resolución de 24 de marzo de 2017, emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelación de Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Esta declaró con lugar los recursos de apelación interpuestos por la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio Público contra el auto emitido por el juez octavo de primera instancia penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, que otorgó la medida sustitutiva de pago de caución económica por 1 millón de quetzales a favor del señor Sergio Rodrigo Díaz Valladares en el proceso que se tramita en su contra. El amparista es el señor Sergio Rodrigo Díaz Valladares. El resumen de los argumentos y petición del amparista, este solicitó que se le otorgue el amparo y se ordene a la autoridad cuestionada que suspenda de forma definitiva el acto reclamado y emita una nueva resolución ajustada a derecho. Autoridad impugnada o reclamada, en esta ocasión en la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. El resumen del informe circunstanciado emitido por la autoridad impugnada. Esta autoridad no remitió informe circunstanciado, solo envió los antecedentes del proceso consistentes en copias certificadas de las partes conducentes del expediente de la apelación. Y el número de expediente 1074-2013-00367 a cargo del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, Actividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. Parte contraria al amparista es la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos Económicos. Resumen de los argumentos y petición de la parte contraria al amparista. Estos argumentaron que el citado juzgador no se percató del perjuicio económico ocasionado al Estado, el movimiento migratorio del procesado, el peligro de fuga y obstrucción de la averiguación de la verdad que suponía su situación jurídica.
Los terceros interesados en esta ocasión son la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos Económicos, la señora Rosa Margarita Santizo Lemus, el señor Francisco Javier Gallardo Samayoa, José Gudiel Toledo Paz, Omar Augusto Contreras Ramírez, Berta Julia Morales Bustamante de López y William René Méndez y Mario Roberto Méndez Álvarez. Resumen de los argumentos y petición del tercero interesado. La Superintendencia de Administración Tributaria denuncia ante la autoridad relacionada la posible comisión de hechos delictivos de carácter fiscal del señor Sergio Rodrigo Díaz Valladares, a quien le impone la caución económica de 1 millón de quetzales. La Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio Público apeló la decisión anterior ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Ramo Penal, Narcotividad y Delitos contra el Ambiente, que declaró con lugar el recurso interpuesto, al considerar que el citado juzgador no se percató del perjuicio económico ocasionado al Estado. Lugar y fecha de la sentencia de primer grado, el Departamento de Guatemala, el 24 de marzo de 2017. Resumen de los fundamentos de la sentencia de primer grado. El tribunal que resolvió lo hizo argumentando aspectos de la doctrina y la ley establecen al respecto del proceso penal y la prisión preventiva como una medida de coerción. En base a eso, resolvió que el juez mantenía firme la coerción económica impuesta para evitar la prisión preventiva. En virtud que el juez resolvió eso ajustado a derecho y sí respetó los parámetros de la limitación de la libertad que establece la ley. Parte resolutiva. Este deniega por notoriamente improcedente la acción constitucional de amparo planteada por Sergio Rodríguez Díaz Valladares en contra de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Actividad y Delitos contra el Ambiente. No se condenó en costas al postulante. Se impone a los abogados patrocinantes Omar Augusto Contreras Ramírez y Berta Julia Morales Bustamante de López la multa de 1,000 quetzales que deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte Constitucional dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo. Efecto concreto del fallo en el acto reclamado y el caso concreto, se deniega el amparo contra la resolución impugnada y por lo tanto se tiene que pagar la caución económica de 1 millón de quetzales que le dictó el órgano jurisdiccional como medida sustitutiva. Muy bien, en este momento hablaremos sobre el recurso de apelación de amparo en segunda instancia. Aquí el recurrente o apelante sigue siendo el señor Sergio Rodrigo Díaz Valladares y como parte contraria al apelante vamos a tener al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la Nación y a la Superintendencia de Administración Tributaria. En el resumen de los argumentos y petición del apelante, este apeló y señaló que la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, al denegar la acción constitucional promovida, cometió el error de estimar que el acto reclamado no contenía el agravio denunciado, ya que las salas de la Corte de Apelaciones pues tienen las facultades para revocar medidas sustitutivas, pero su proceder debe estar debidamente fundamentado, justificando claramente el peligro de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad. Y el no hacerlo, esto constituye una decisión arbitraria. Asimismo, pues denuncia que la sala de la Corte de Apelaciones, al emitir el acto reclamado, pues no observó la proporcionalidad entre el supuesto daño económico causado y la caución económica impuesta. Según la sala, debía de ser equivalente al 100%, cuestión que vulnera pues el principio de legalidad. El día de la vista, pues se reiteró los argumentos expuestos en su escrito de amparo y solicitó que se declare con lugar la impugnación instada y se otorgue pues la protección constitucional solicitada. En el resumen de los argumentos y petición de la parte contraria al apelante, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación argumentaron que están de acuerdo pues con la resolución emitida por el Tribunal de Amparo en primer grado y la Superintendencia de Administración Tributaria
también manifestó estar a favor de lo resuelto y señala que la única intención del postulante es pues evitar la persecución penal. El tercer interesado no indicó, por lo tanto, en el resumen de los argumentos y peticiones de terceros interesados tampoco hubieron. El lugar y fecha de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad fue en el departamento de Guatemala el 29 de enero de 2019. El resumen de la fundamentación propia de la Corte de Constitucionalidad en el fallo, pues la Corte de Constitucionalidad determinó que la autoridad cuestionada ocasionó agravio a los derechos constitucionales del accionante al emitir una resolución carente de fundamentación, razón por la cual pues, se debe de declarar con lugar la apelación interpuesta y otorgar la protección constitucional pedida, lo cual no incide en la decisión del fondo del asunto que concluya la autoridad objetada al emitir una nueva decisión, pero sin los vicios advertidos, sin condenarla en cosas por la buena fe que entrañan las actuaciones judiciales. La doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad sentada en el fallo, pues la Corte de Constitucionalidad en esta ocasión no mencionó doctrina legal en su parte resolutiva. Únicamente fue la sala la que la mencionó. En la parte resolutiva del fallo de la Corte de Constitucionalidad, pues la Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y las leyes citadas, pues declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Sergio Rodrigo Díaz Valladares y se revocó la sentencia de primer grado, otorgando la protección constitucional solicitada. Para el cumplimiento positivo de esta decisión, la autoridad objetada deberá primero dictar una nueva resolución y esto realizando un pronunciamiento de conformidad con lo previamente considerado en este fallo. Conmina a la referida autoridad a dar exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de 5 días, contado a partir de la fecha en que reciba la ejecutoria de este fallo. Esto bajo el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, pues cada uno de sus miembros incurrirá en una multa de 2,000 quetzales sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales consiguientes. Y también, pues no se condena en costas a la autoridad cuestionada. Se notificó oportunamente y se remitió la ejecutoria respectiva. El resumen del efecto concreto del fallo de la Corte de Constitucionalidad sobre el acto reclamado y el acto concreto resolvió con lugar la apelación presentada por el apelante y como consecuencia pues se revocó la sentencia del amparo en primer grado y le otorgó la protección constitucional solicitada y ordenó a la sala que cumplan con lo dispuesto en el plazo de 5 días desde que sea ejecutariado el fallo de mérito y que en caso contrario pues los miembros del órgano jurisdiccional pues van a tener una multa de 2,000 quetzales, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que pudieran incurrir. Ahora bien, en la breve opinión general del grupo respecto a la resolución emitida, llegamos a la conclusión de que la Corte de Constitucionalidad resolvió de conformidad a lo que se le presentó, ya que por los débiles argumentos propuestos por parte de la Cámara de Primera Instancia, por no fundamentar y pues presentar debidamente sus peticiones. Esta no tuvo más que dar al lugar el amparo solicitado por el sindicado, que es el señor Sergio Díaz, confiando pues en la buena fe y apegándose a derecho. En este momento pues vamos a dar una explicación algo breve de en lo que se basó nuestro fallo. Muy bien. La etapa en la que se dictó la resolución fue la etapa preparatoria. Y en esta etapa se sospecha de la probable comisión de un hecho delictivo y se autoriza al Ministerio Público actos de investigación y se liga o declara falta de mérito al sindicado de la posible comisión. Entonces, en este caso, la Corte de Constitucionalidad está resolviendo la apelación del amparo para poder resolver el juez
tiene que conocer los antecedentes del caso, que consiste en que va a conocer todo lo que pasó en el proceso anteriormente. Lo que sucede en ese caso es que la Superintendencia de Administración Tributaria notó que el postulante estaba cometiendo el delito de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria, por lo cual lo denunció ante el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala. La Superintendencia de Administración Tributaria presentó la denuncia ante el juzgado y el juzgado conoció el proceso en contra del señor Sergio Rodrigo Díaz Valladares y le dictó prisión preventiva, la cual puede cambiarse por medidas sustitutivas, dándole la opción de poder cambiar la prisión preventiva por una caución económica de 1 millón de quetzales. Por lo tanto, la Superintendencia de Administración Tributaria, la sala de la Corte de Apelaciones, fue la que planteó esa apelación y la dictó con lugar, ya que el juez anterior no había tomado en cuenta el perjuicio económico al Estado. Entonces ordenó quitar la medida sustitutiva y declararon con lugar la apelación planteada por la Superintendencia de Administración Tributaria. El sindicato en acción presentó un amparo porque no habían respetado el debido proceso por no haber tomado en cuenta los argumentos de él. La Corte Suprema de Justicia y la Cámara de Amparo y el juicio no le dieron lugar al amparo, por lo tanto el sindicato interpuso una apelación de amparo que la conoció la Corte de Constitucionalidad, que le dio lugar a su apelación, ya que efectivamente no se habían respetado los procesos y que él sí tenía derecho a pagar el 1 millón de quetzales a cambio de cumplir la prisión preventiva. Muy bien. Pues en este caso, eh, bajo el cargo de agente fiscal del Ministerio Público, actuando por medio de la Fiscalía de Delitos Económicos de la Ciudad de Guatemala, en el presente fallo de la Corte de Constitucionalidad, por medio de dicha Fiscalía, en la resolución que fue emitida el 24 de marzo del 2017 por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en el cual se declaró con lugar el recurso de apelación que el Ministerio Público interpuso junto a la Superintendencia de Administración Tributaria en contra del auto que fue dictado por el juez octavo de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente, el cual otorgó una medida sustitutiva de pago de caución económica eh, con un monto que equivale a 1 millón de quetzales en contra del señor Sergio Rodrigo Díaz Valladares, por lo que el Ministerio Público apeló la decisión anterior ante la Sala Segunda del Corte de Apelación de Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. La autoridad que es cuestionada declaró con lugar al recurso que fue interpuesto, ya que consideró que el juez al momento de emitir su decisión no se llegó a percatar del perjuicio económico que se le estaba ocasionando al Estado de Guatemala. Pues también se omitió el posible movimiento migratorio del procesado, quien es el señor Sergio Rodrigo Díaz Valladares, quien actúa como representante legal de la empresa Vacaciones Centroamericana, Sociedad Anónima, así como la posibilidad del peligro de fuga que se encuentra regulado en el artículo 262 de nuestro Código Procesal Penal guatemalteco. Y la obstrucción de la averiguación de la verdad regulado en el mismo cuerpo legal, en el artículo 263 del mismo cuerpo legal. Asimismo, el día de la vista, el Ministerio Público, por medio de las Fiscalías de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición de Personas y de Asuntos Económicos, señaló que comparte el criterio que fue dictado por el Tribunal de Amparo en primer grado, estimando que el amparo no es una instancia revisora de los actos emitidos por las autoridades judiciales, conforme al correcto uso de sus facultades, por lo cual no causó ningún agravio de los derechos constitucionales del amparista. Muy bien,
en este momento, pues hablando ya sobre la Superintendencia de Administración Tributaria, por medio de su representante, el licenciado Hernán Nicolás Junay García, este realizaba sus labores como le correspondía. Y esta vez pues la realizó a una empresa que tiene por nombre Vacaciones Centroamericanas Sociedad Anónima, en la cual pues al momento de la fiscalización, esta persona se percató de una posible comisión de delitos de carácter fiscal, siendo más específicos por la evasión de impuestos, por lo que su obligación era hacérselo saber al órgano correspondiente, y de esta manera pues se inició con el proceso penal por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria. Y de esta manera pues se comenzó el debido proceso. El juez octavo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala, que conoció el caso, le dio una medida sustitutiva con la caución económica de 1 millón de quetzales. Así existieran pues, los peligros de fuga y obstrucción a la averiguación de la verdad. Por lo que la Superintendencia de Administración Tributaria interpuso una apelación a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, la cual le dio el visto bueno, como comúnmente le decimos, le dio lugar a la apelación, anulando así el auto que el juez octavo de primera instancia había dictado, con la razón de que realmente no se valoró la posibilidad de una fuga y obstrucción a la averiguación de la verdad. Ahora bien, el sindicado, al enterarse de la resolución, interpuso un amparo a la Corte Suprema de Justicia, la cual pues rectificó lo que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones había resuelto y dio sin lugar al amparo, dejando como última opción a la apelación ante la Corte de Constitucionalidad, y el amparo fue negado por la Corte Suprema de Justicia y también fue recibida por la por la Corte y también fue revisada, dando así una nueva resolución, la cual pues fue dar a lugar la apelación de amparo hecha por el sindicado y fue como rectificar el auto hecho por el juzgado octavo de primera instancia penal, siempre dándole la medida sustitutiva con la caución económica de 1 millón de quetzales mientras se desarrolla el proceso penal. En el presente caso, aparece como sindicado el señor Sergio Rodrigo Díaz Valladares por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria. El juzgado octavo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, en audiencia de primera declaración, ligó a proceso penal al referido sindicado y como medida de coerción, los abogados Berta Julia Morales Bustamante y Omar Augusto Contreras Ramírez solicitaron medida sustitutiva y consecuentemente el pago de una caución económica, a lo cual el juzgador accedió y otorgó el pago de la acusación económica por la cantidad de 1 millón de quetzales. Al hacer un análisis de las actuaciones, el juez resolvió de conformidad a derecho, tomando en cuenta que los delitos por los cuales quedó ligado a proceso el señor Sergio Rodrigo Díaz Valladares no tienen prohibición para gozar de una medida sustitutiva, como el presente caso, tal y como lo regula el antepenúltimo párrafo del artículo 264 del Código Procesal Penal, el cual establece que es factible el otorgamiento de una caución económica en casos de defraudación tributaria. Derivado del recurso de apelación interpuesto por la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio Público, los abogados del sindicado argumentaron que la parte contraria pretende tener una sentencia anticipada al solicitar la prisión preventiva, agregando que no existe obstaculización de la averiguación de la verdad, porque desde que la entidad mercantil que representa al sindicado fue intervenida judicialmente, se les ha prestado toda colaboración. Asimismo, no existe peligro de fuga, porque desde que dio inicio el proceso penal, el sindicado ha permanecido en el país porque es de su interés resolver su situación jurídica. Al conocer el recurso de apelación, la Sala
jurisdiccional correspondiente declaró con lugar el recurso de apelación, revocando la resolución de primera instancia, instando a que se decrete prisión preventiva en contra del referido sindicado, argumentando que efectivamente existe peligro de fuga y de obstaculización de la averiguación de la verdad. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara Penal, resolvió denegar la acusación de amparo promovida por el sindicado, argumentando que la Sala resolvió de acuerdo a las facultades otorgadas por la ley. La Corte de Constitucionalidad resolvió que la autoridad cuestionada ocasionó agravio a los derechos constitucionales del sindicado al emitir una resolución carente de fundamentación, ordenando emitir una nueva resolución, a lo que significa que el sindicado sigue enfrentando el proceso penal libre bajo medidas sustitutivas. Como conclusión, es importante hacer mención de uno de los principios de derecho penal, que es la intervención mínima, que establece como regla general la libertad del procesado y como última ratio o último recurso la prisión preventiva. Aunado a lo anterior, los artículos 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 14 del Código Procesal Penal, que establecen el derecho de defensa y que el procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento hasta que no haya una sentencia firme que lo declare responsable.